Hola, buenas tardes a todas las sedes que nos escuchan. Vamos a dar inicio con el tema de esta semana, hoy miércoles 11 de septiembre del 2013. En esta ocasión tenemos a la doctora Marisol Gómez Sánchez. La doctora es especialista en ginecología. Me permití extractar algunos puntos de su currículum. La doctora Marisol Gómez Sánchez es egresada de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPO. La especialidad en ginecología y obstetricia la llevó a cabo en el Hospital General de México por parte de la UNAM. Además es certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, catedrática de gineco y obstetricia en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPO, y actualmente labora en los Servicios de Salud de Oaxaca en el CESA de San Jacinto Amilpas. En esta ocasión la doctora nos hablará de un tema bastante importante en ginecología, como es la preeclampsia. Doctora Marisol, bienvenida a Telemedicina, en su casa. Gracias. Igual a los alumnos que se encuentran acá, bienvenidos a Telemedicina. Doctora, le cedo la palabra para que usted haga el favor de iniciar con el tema. Muy bien, buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por la invitación al doctor, que me permita dar esta sesión tan importante a nivel nacional, la primera causa de muerte materna y uno de las patologías, ¿no?, más frecuentes en nuestro estado. Bueno, por definición, ¿qué es la preeclampsia? Bueno, la preeclampsia es un síndrome multisistémico, engloba a prácticamente todos los sistemas de la anatomía de la embarazada y está caracterizado por datos de vasoespasmo, activación endotelial a partir de la semana 20 de gestación y estas alteraciones se pueden presentar también durante el parto o hasta las primeras 6 semanas después de resuelto el embarazo. Las características de la preeclampsia, aparte de las cifras tensionales arriba de 140-90, pues van a ser también los datos clínicos que encontremos en nuestra paciente. La presencia de proteinuria, muy importante, hipertensión y proteinuria, preeclampsia hasta demostrar lo contrario. Y previamente se había tomado el dato de edema como un signo patognomónico. Sin embargo, desde hace algunos años ya se ha eliminado como criterio diagnóstico. Entonces, nada más queda definida nuestra patología por hipertensión, datos de vasoespasmo en cuadro clínico y presencia de proteínas en orina. Bueno, ¿cómo se clasifican nuestros estados hipertensivos? Tenemos la hipertensión gestacional. Es aquella que se va a presentar una elevación de la presión arterial en la segunda mitad del embarazo, después de las semanas 20 o 24 horas después del parto, pero con ausencia de proteinuria. Es aquella paciente que no se llega a determinar presencia de proteínas en la orina. La preeclampsia, característico, hipertensión y proteinuria. Posteriormente vamos a ver qué cantidad de proteínas en orina nos dan ya la determinación o el diagnóstico como tal. Y la eclampsia, signos y síntomas de preeclampsia, presión alta, proteinuria y presencia de convulsiones. Otra que podemos encontrar es la hipertensión crónica. Esta va a ser la hipertensión previa al embarazo o la hipertensión que persiste 12 semanas después del nacimiento. Independientemente de la vía de resolución, la hipertensión se sigue manteniendo. Entonces, se diagnostica como una hipertensión crónica. Se sobreentiende que la mujer embarazada previamente ya cursaba con presión alta y se sigue manteniendo. Y podemos tener hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Es aquellas pacientes que previamente ya se conocían hipertensas y se les agrega proteinuria, ya sea en el momento de la gestación, puede ser antes de las 20 semanas o después de resuelto el embarazo. Bueno, algunos datos epidemiológicos de importancia. Tenemos que se presenta en el 5 al 10% de los embarazos.
aquí se había tomado como la segunda causa de muerte materna. En nuestro estado es la primera causa de muerte materna y se van cambiando su posición con la hemorragia obstétrica, que es otro de los puntos también de bastante importancia en nuestro estado. Es más frecuente en mujeres menores de 20 años, así como en los extremos, en las primigestas, sobre todo menores de 20 años o mayores de 35 años. Y cuando hay alguna historia familiar de presión alta como antecedente. ¿Qué factores de riesgo preconcepcionales podemos encontrar? Un evento de hipertensión previa. El que se haya diagnosticado preeclampsia en un embarazo previo tiene el 50% de probabilidades de presentar preeclampsia en un estado más grave en el siguiente embarazo. Un periodo intergenésico mayor a 10 años, ya que un embarazo posterior a uno previo de más de 10 años se comporta como si fuera una mujer primigesta. La presión alta, que la mujer se conozca previamente ya con padecimiento hipertensivo. Una enfermedad renal previa, por el componente que tiene de daño al endotelio del riñón. Una mujer con una enfermedad renal previa tiene mayor riesgo de presentar preeclampsia. La diabetes mellitus, una de las patologías que va incrementándose más en nuestro medio, siempre se acompaña generalmente de presión alta o de mayor riesgo de presentar una enfermedad hipertensiva durante el embarazo. Un índice de masa corporal arriba de 30. Obviamente, entre mayor sea nuestro volumen en una mujer embarazada, va a ser más sobrecarga para nuestro corazón y va a aumentar más nuestro volumen intravascular y tienden más a tener más riesgo de presentar preeclampsia. Mujeres mayores de 40 años, igual dijimos en los extremos de la edad reproductiva. Y cuando haya presencia de historia familiar de preeclampsia, de diabetes mellitus o de diabetes gestacional, de hipertensión arterial sistémica crónica, y recientemente se ha encontrado una asociación con la infertilidad. Bueno, la magnitud de nuestro riesgo o la importancia va a depender del número de factores que tengamos presentes en nuestra embarazada. Si hay una infección de vías urinarias recurrente, eso no es tanto como para que desencadene preeclampsia, pero nos puede dar un diagnóstico erróneo por la presencia de proteinurias. La presión arterial media igual o mayor a 95 milímetros de mercurio en el segundo trimestre. La ganancia excesiva de peso, ya como les comenté, un índice de masa corporal igual o arriba de 30. La diabetes gestacional, cuando se sospecha de restricción del crecimiento intrauterino. Un embarazo múltiple tienen igual hasta el 50% de tener de probabilidades para presentar preeclampsia. El hidrops fetal o la degeneración hidrópica, la presencia de enfermedad trofoblástica también es un factor de riesgo para la preeclampsia. Bueno, como ya les comenté al principio en la definición, es un síndrome multisistémico y que aún no se ha encontrado una causa definitiva o determinante de por qué una mujer tiene más factores para tener preeclampsia. Dentro de las causas se ha hablado de una invasión trofoblástica normal. Cuando viene nuestra segunda oleada de invasión del trofoblasto hacia el endometrio, que se lleva a cabo una anormalidad en esta placentación, se llevan a cabo formación de vasos anormales y no hay una buena vascularidad a nuestra placenta, entonces se habla que tiende a hacer datos de vasoespasmo. Trastornos inmunológicos como por ejemplo lupus o el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos nos lleva a expresar mayor antígenos histocompatibilidad, a tener mayor daño endotelial y por ende una lesión vascular y darnos vasoespasmo. Hay antecedentes de vasculopatías y cambios inflamatorios a nivel de capilares, nos da también el vasoespasmo. Se habla de un factor dietético, mujeres con dietas ricas en grasas y en carbohidratos nos pudieran dar esas alteraciones. Y otra causa pues que no falta es la genética, la predisposición de la mujer. Bueno,
Acá tenemos una imagen de una invasión trofoblástica normal. Vienen las células de la decidua, llegan a tener una invasión hacia los vasos sanguíneos de la mamá y tienen realmente un calibre vascular pues adecuado para buena irrigación de la placenta. Cuando hay alguna enfermedad, por ejemplo una alteración inmunológica del tipo de lupus, pues nuestra invasión no llega a invadir, a penetrar por completo la capa del endometrio. El vaso que se produce está disminuido en su calibre y por ello disminución de la circulación hacia nuestro feto. De ahí que las mujeres con preeclampsia que expresan la enfermedad en las primeras en las 21 a 22 semanas, o sea, entre más temprano del embarazo se expresa la enfermedad, más comorbilidad para el feto nos daría. Si empezamos a ver a una mujer que tiene un embarazo de 22, 24 semanas, empieza a hacer hipertensión, se llega al diagnóstico de una preeclampsia, pues obviamente nuestra placentación va a estar disminuida en el calibre de los vasos, va a haber menor circulación a nuestro feto y por ende más riesgo de una restricción de crecimiento intrauterino. Bueno, acá es como un resumen de las alteraciones que tendríamos a nivel uteroplacentarias, todo lo que nos llega a disminuir nuestro flujo uteroplacentario. Tenemos una placentación fallida, una mala invasión trofoblástica, aunado a factores genéticos, inmunitarios o inflamatorios, nos disminuye el riesgo uteroplacentario. O la presencia de un trofoblasto excesivo, como por ejemplo en la enfermedad trofoblástica gestacional, la mola igual nos lleva a una disminución del riesgo. Una enfermedad vascular materna previa, agentes vasoactivos, prostaglandina, óxido nítrico, liberación de endotelinas. Esto nos lleva, aunado a la disminución del riesgo uteroplacentario, nos va a dar la presencia de vasoespasmo, la presencia de la disminución del calibre de nuestras arterias, que conlleva la expresión clínica de hipertensión, cifras tensionales elevadas. Al mantenerse esto, datos de irritación cortical, crisis convulsivas, disminuye nuestra perfusión renal, hay oliguria, disminuye nuestra perfusión hepática, de ahí que tengamos una isquemia hepática, y esto nos puede llevar a datos de desprendimiento prematuro, igual el vasoespasmo, cierra el calibre de los vasos a nivel placentario y tenemos un desprendimiento prematuro de placenta. Igual el vasoespasmo va a estar dado al disminuir el riesgo uteroplacentario, disminuye la activación endotelial, hay un escape capilar, de acá que se pueda presentar un edema en extremidades inferiores a que va ascendiendo, incluso en extremidades superiores, la presencia de proteinuria y una hemoconcentración. También hay agentes nocivos como liberación de citocinas y peroxidasas de lípidos que, aparte que nos llevan a una disminución del riesgo uteroplacentario, hacen una hiperactividad de la coagulación y nos lleva a disminuir las plaquetas. Bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? La preeclampsia la vamos a dividir en leve y en severa. La preeclampsia leve vamos a encontrar cifras tensionales iguales o arriba de 140-90 y menores de 160-110, la diastólica. Una proteinuria igual a mayor a 300 miligramos en una cuantificación de orina de 24 horas o una presencia de 30 miligramos por decilitro o más en una tira reactiva. Estos 30 miligramos por decilitro los vamos a hacer o se va a diagnosticar cuando se elimine el criterio de una infección de vías urinarias. Entonces, el diagnóstico de preeclampsia lo podemos hacer en primer nivel, ¿sí? Cuantificando la presión arterial con nuestro baumanómetro y con un laxis podemos hacer el diagnóstico. En la preeclampsia severa tenemos una presión arterial igual o mayor de 160-110 milímetros de mercurio y
Proteinuria igual o mayor a 2 gramos en una cuantificación de orina de 24 horas. Si tenemos más datos de laboratorio, podemos encontrar la creatinina sérica igual o mayor de 1.2 miligramos por decilitro, disminución de las plaquetas por abajo de 150.000, el incremento de la DHL igual o mayor a 600 unidades, elevación al doble de enzimas hepáticas de ALT y AST, sobre todo de ALT, y datos de vasoespasmo, cefalea y que se acompañe con acúfenos y fosfenos. Epigastralgia, datos de restricción del crecimiento uterino cuando no corresponde nuestra altura uterina con nuestra edad gestacional, presencia de oligohidramnios si tenemos el apoyo de un ultrasonido, disminución de la uresis menor de 500 mililitros en 24 horas, presencia de edema agudo de pulmón o dolor en hipocondrio derecho, que ya serían como datos de complicaciones mayores. Primero, de nuestra preeclampsia leve, en nuestro primer nivel, dejarla en reposo de cúbito lateral izquierdo para ayudar la perfusión a nivel de vena cava. Aplicar esto está un poco en discusión si el caseinato de calcio ayuda, pero los estudios pues han demostrado que hay una leve mejoría, entonces se indica. Revisión de preferencia cada tercer día después del diagnóstico. La preeclampsia leve no es una indicación de interrupción del embarazo y nada más vigilancia y valorar la edad en que se presenta a fin de pronosticar la resolución de nuestro embarazo. El medicamento preferido es iniciar con alfa-metildopa 250 miligramos 3 veces cada 8 horas y se puede agregar incluso hidralacina, o si no tenemos alfa-metildopa, iniciar con hidralacina 50 miligramos cada 4 horas, de cada 4 a 6 horas. Podemos iniciar con una dosis muy bajita de 30 e irle incrementando a 50 miligramos. En la preeclampsia severa, hacemos nuestro diagnóstico: paciente embarazada de más de 20 semanas con hipertensión arriba de 140/90. Ya tenemos una embarazada de 22 semanas con 160/100. Lo primero es dar medidas generales, dejarla en ayuno, reposo, tener un acceso venoso e instalar primero una carga rápida de algún cristaloide, de preferencia solución Hartmann, unos 300 mililitros, o fisiológica si no contamos, en pasar 300 mililitros en 10 a 15 minutos. Posteriormente continuar con una buena infusión de cristaloides, sobre todo fisiológica o Hartmann de preferencia, para pasar en 8 horas. Colocar una sonda Foley a fin de poder cuantificar nuestra uresis de la paciente y hacer la determinación de proteinuria con una tira reactiva. Si contamos con un laboratorio y se puede hacer la cuantificación, pues sería lo ideal. Pero si no, con nuestro Labstix es bastante útil. Y medición de la presión arterial cada 10 minutos y vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, de preferencia cada 10 minutos. La guía de práctica clínica dice que debe de ser normativamente cada 10 minutos. De preferencia podemos iniciar antihipertensivos como hidralacina. Se encuentra una paciente con una diastólica de 110, se indica administrar un bolo de 5 miligramos una dosis inicial, y posteriormente podemos dar bolos de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos, vigilando la frecuencia cardíaca, hasta una dosis máxima de 30 miligramos. Ojo, las ampolletas de hidralacina vienen en 20 miligramos, entonces hay que aforarla en 20 mililitros y podemos pasarle 5 mililitros cada 20 minutos, cada 15 o 20 minutos, vigilando la frecuencia cardíaca fetal y la tensión arterial de la mamá. Se puede administrar nifedipino 10 miligramos por vía oral y se puede administrar cada 4 o 6 horas hasta una dosis máxima de 50 miligramos. Ojo, el nifedipino contraindicado administrarlo sublingual. Tiene mucho más efectos colaterales, nos puede dar una hipotensión súbita y llevarnos a un desprendimiento prematuro de placenta. Si no contamos con un segundo nivel de inmediato, pues
se puede administrar vía oral, 10 miligramos es bastante seguro. Y obviamente el abetalol se puede iniciar con 20 miligramos IV, seguidos a intervalos de 40 a 80 miligramos cada 10 minutos, hasta una dosis máxima de 220. Esto es nada más como información, porque el abetalol pues no lo tenemos en México. El objetivo de administrar la hidralazina IV es tener una cifra diastólica menor de 100 y continuar el tratamiento con vía oral. Puede ser alfametildopa 250-500 miligramos cada 6 a 8 horas, o hidralazina de 30 a 50 miligramos, igual administrado vía oral cada 6 a 8 horas. Se pueden administrar juntos, incluso si no se controla, o nifedipino 10 miligramos vía oral cada 8 horas. En la preeclampsia agregada a hipertensión crónica, tenemos la presencia de proteinuria súbita en pacientes previamente conocidas hipertensas y que previamente no habían mostrado proteinuria. O si encontramos previamente una cuantificación de proteínas, vemos un aumento súbito de esta agregada a la hipertensión, pues se diagnostica. O puede ser un incremento súbito de la presión arterial cuando previamente la paciente hipertensa se encontraba controlada. Sobre todo el incremento o el descontrol en la presión arterial viene a partir de la semana 22-24, cuando es el aumento mayor del volumen intravascular. Vemos una disminución de las plaquetas o un incremento de las enzimas hepáticas o los niveles de ácido úrico. El ácido úrico, ojo, a sus pacientes embarazadas con un evento previo hipertensivo, de preferencia solicitarles en su química sanguínea determinación de ácido úrico. El ácido úrico se ha visto que es un factor pronóstico de preeclampsia en el tercer trimestre. Si tenemos por arriba desde 5 miligramos, puede ser pronóstico de que esa paciente nos va a presentar algún grado de preeclampsia. Ya tenemos a nuestra paciente diagnosticada de preeclampsia. Bueno, ¿qué signos o síntomas podemos encontrar de alarma para pensar en eclampsia? Un aumento de la TA arriba o igual o mayor de 185 y arriba de 115 milímetros de mercurio en la diastólica. Una proteinuria igual o mayor a 5 gramos por decilitro, presencia de datos de irritación cortical como náusea, vómito o la cefalea persistente, dolor en epigastrio que se irradia en barra hacia el hipocondrio derecho, la hiperreflexia generalizada, la presencia de estupor o irritabilidad. Y obviamente pues la eclampsia nada más va a ser la presencia de convulsiones generalizadas o incluso coma en pacientes ya diagnosticadas previamente con preeclampsia. La eclampsia es una complicación de nuestra preeclampsia. Si llegara nuestra mujer embarazada convulsionando, previamente conocida como preeclámptica, o le encontramos cifras tensionales elevadas, ¿qué debemos hacer? Primero, las medidas generales, ¿no? Nuestro ABC. Vigilar las vías respiratorias superiores permeables, tener un buen acceso, una adecuada ventilación, de preferencia colocar una cánula de Guedel, aspirar las secreciones de las vías respiratorias a fin de asegurarle la mejor ventilación a la paciente, de preferencia canalizar 2 vías. En una, pasar una carga rápida de cristaloides, 250-300 de solución mixta, de solución fisiológica o Hartmann de preferencia, en 10 minutos, y continuar con una infusión cristaloide. Y en la otra vía, tener nuestra infusión de anticomicial. Instalar una sonda Foley para cuantificar nuestro volumen urinario y determinar nuestra proteinuria. Los signos vitales, bien importante, cada 10 minutos. Valorar pues los datos de la buena perfusión que tenga en general nuestra paciente, la coloración de la piel, conjuntivas, los reflejos osteotendinosos, reflejos pupilares, presencia de equimosis o petequias que nos pudieran estar hablando de alguna alteración de la coagulación, y obviamente revalorar el estado de la conciencia y obviamente dejarla en ayuno.
Para una paciente que ya tenga datos de irritación cortical o que nos llegue convulsionando, la mayoría de nuestras unidades que tenemos la caja guinda, tenemos sulfato de magnesio. Ese es nuestro anticomicial de elección. Vamos a impregnar primero 4 gramos diluidos en 250 de solución glucosada y pasarlos en 20 minutos. Y posteriormente podemos mantener 1 gramo por hora. Se pueden diluir en una solución de 1010 gramos de sulfato de magnesio e irlos pasando 100 mililitros cada por hora. También se pudiera administrar fenobarbital si es que contamos con él en lugar del sulfato de magnesio, que es muy difícil. Generalmente en todas las unidades contamos más con el sulfato de magnesio, pero no por ende pues dejamos de saberlo. Se puede administrar una ampolleta de 330 intramuscular o intravenoso cada 12 horas. O también se puede administrar la DFH, la difenilidantoína, en una dosis de impregnación de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Y posteriormente manteniendo una dosis de 5 a 6 miligramos por kilogramo de peso IV en 3 dosis. ¿Qué complicaciones podemos encontrar de la eclampsia? Bueno, insuficiencia renal, cuando no ha sido diagnosticada a tiempo, ya lleva pues con un periodo de tiempo prolongado con las manifestaciones, va disminuyendo nuestra perfusión renal, nos puede llevar a una insuficiencia renal. Coagulación intravascular diseminada, igual por consumo de nuestros factores de coagulación, aunado a la plaquetopenia que nos puede dar una coagulación intravascular diseminada. Hematoma hepático, edema agudo pulmonar por la gran fuga vascular que tenemos, una hemorragia cerebral, edema cerebral o síndrome HELLP. El síndrome HELLP lo vamos a diagnosticar por los datos de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, sobre todo la TGO-AST, y la disminución de las plaquetas. Para establecer el síndrome, el diagnóstico del síndrome, vamos a tener una disminución por abajo de las 150,000 plaquetas. Generalmente se ha visto cuando ya se establecen bien los 3 diagnósticos, hay una disminución de menos de 100,000 plaquetas. Una elevación de TGO-AST igual o mayor a 70 unidades, DHL igual o mayor a 600 unidades y una bilirrubina total mayor de 1.2. Ahora, ¿cuándo podemos continuar nuestro embarazo que llegue a término? Bueno, si el evento hipertensivo se presenta entre o después de la semana 35, obviamente nada más es vigilancia del binomio de manera estrecha. Cuando hay un fondo uterino de 33 y tenemos un peso aproximado o tenemos un feto con un peso aproximado de 1,350 kg, nos habla que si ese bebé llegara a nacer puede no tener tantas complicaciones. Si tenemos un fondo uterino menor de 33, ahí está mal, se puede aplicar esteroides, o una edad gestacional menor de 33, se puede aplicar esteroides a fin de asegurar la madurez pulmonar y llegar a su término. Cuando el estado fetal se ha mantenido adecuado, no ha habido compromiso de su bienestar, podemos permitir el embarazo, o cuando se determina que no hay disminución en su perfusión, o sea, no hay oligohidramias, se puede continuar. Ahora, motivos por los cuales podríamos determinar que se interrumpa el embarazo. Obviamente, cuando hay una crisis convulsiva, tenemos una embarazada, valorar la edad gestacional en que se presenta el evento hipertensivo con la crisis convulsiva y es estabilizar a la paciente e interrumpir el embarazo inmediatamente. Cuando la paciente ha presentado una oliguria severa, que en 24 horas tenga una uresis menor de 500 mililitros, ya es un dato para que nos está hablando de compromiso renal, o una proteinuria grave, arriba de 5 gramos en orinas de 24 horas. Una trombocitopenia, igual ya se nos está complicando, o obviamente un desprendimiento prematuro de placenta, esa es una interrupción inmediata. Y pues eso sería todo. Muy bien, pues doctora, pues muchas gracias, muy amable por habernos
venido aquí a dar su ponencia a telemedicina y a los hospitales que nos escuchan, que forman nuestra red de telemedicina de Oaxaca, porque posteriormente ya les informaremos con la doctora Marisol. Recuerden que la ginecología es bastante extensa también, y entonces ella próximamente estará con nosotros. Agradecemos a todas las sedes que se conectaron y nos veremos según el calendario que tenemos de este mes de septiembre en la siguiente ponencia. Gracias, hasta luego. Gracias.